Bien, sigamos adelante, segunda cápsula de este video. Hablemos de las sacadas, no cómo se ejecutan, sino de dónde se programan, de dónde se origina la idea de mover los ojos. Vimos entonces cómo se mueven finalmente, cómo se activan los músculos extraoculares, pero ahora pensemos antes, porque hay que decidir a dónde vamos a llevar la mirada. El ser humano recorre los campos visuales prefiriendo caras, prefiriendo cuerpos, hay zonas de interés. Y esas zonas de interés deben programarse hacia dónde vamos a ir dirigiendo la mirada para ir construyéndonos las imágenes según nuestros intereses, donde la parte afectiva y emocional tiene gran relevancia. Estas decisiones de qué partes del campo visual quiero explorar primero para ir construyendo nuestra imagen responden a interacciones a nivel cortical bien complejas, donde por supuesto la corteza visual tiene un rol importante, pero áreas de asociación como la corteza parieto-occipital y los campos frontales en la corteza prefrontal y frontal son también muy importantes para ir tomando estas decisiones que son súper complejas en su construcción. Cuando esas decisiones se empiezan a tomar, la información baja y va bajando desde la corteza cerebral con una estación de relevo importante a nivel del colículo superior, donde además ese colículo va a mezclar estas decisiones con otras decisiones que son más reflejas, que dependen de algunos reflejos, principalmente el optoquinético y el vestíbulo ocular, que vamos a ver más adelante como movimientos oculares. Y eso finalmente baja más abajo a nivel del tronco, donde están los núcleos de la programación de los movimientos oculomotores. Porque antes de los núcleos oculomotores, que son los que le dicen al músculo cómo moverse, tenemos estos otros núcleos de programación un poco más compleja de a dónde vamos a llevar la mirada. Y esos núcleos están distribuidos en sectores distintos del tronco encefálico. De nuevo, hay un grupo que está más arriba en el mesencéfalo, principalmente, y el más importante aquí es la formación reticular mesencefálica, y más abajo, cerca del abducens, que es la formación reticular pontina paramediana. Formación reticular pontina paramediana. Y aquí se programa. ¿Qué es lo que se programa? Se programan cosas porque tenemos que vencer algunas características y enfrentar algunas características del globo ocular y el ojo, que tienen que ver con su elasticidad y su viscosidad. Si nosotros tenemos a una persona muerta o sin ningún tipo de actividad que controle los ojos, el ojo se va a mantener quieto mirando al frente. Y los músculos extraoculares tienen un elasticidad. Eso significa que si yo los muevo, los desvío la mirada del centro, la elasticidad va a tender a devolver la mirada al centro. Hay un componente elástico. Y al mismo tiempo, si está al medio y yo lo quiero mover, por ejemplo, los ojos hacia la derecha, tengo que vencer la viscosidad, una como resistencia inicial por la jugosidad, si ustedes quieren, del ojo, que tengo que lograr como vencer esa inercia inicial. O sea, tengo que vencer una inercia inicial para moverme y una vez que me haya movido, tengo que mantener la mirada para que la elasticidad no me devuelva el ojo al centro. Es por eso que tenemos neuronas distintas que cumplen estas dos funciones dentro de la programación. Arriba ven un gráfico que pone la posición del ojo. Ahí estamos mirando hacia el centro y ¡pum! Movemos la mirada 10 grados hacia arriba o hacia el lado, da un poco lo mismo. ¿Cómo articulamos y programamos este movimiento? En verde tenemos la actividad de la de la neurona motora, del oculomotor, del nervio abducens, del nervio coclear, donde vamos a tener que, primero está en reposo, la mirada está al centro en reposo, luego tiene una actividad muy intensa que está dada por una neurona que se llama la neurona burst, o la neurona que impulsa el movimiento inicial. Es la primera activadora, la que vence la viscosidad y saca al ojo de su posición central. Y luego tenemos otra neurona que se llama la neurona tónica, que le dice al músculo extraocular que mantenga una actividad pero no tan intensa como la primera, para mantener la mirada desviada en su posición y que no vuelva al centro. Entonces tenemos dos neuronas de programación, una de muévete y otra de quédate ahí, burst y tonic.
Y esta actividad de estas dos neuronas sumadas va a ir al núcleo oculomotor, que va a mover el ojo hacia el lado y mantenerlo ahí. Entonces estas dos neuronas son de programación en color morado y esta es de ejecución del movimiento. Esa explicación era para prepararlos para este tremendo mono, donde en el fondo se conoce súper bien cuáles son las neuronas en la sustancia. Por ejemplo, ahí está la formación reticular paramediana, y dentro de las otras formaciones reticulares hay diferencias de los núcleos hipoglosos, el prepósito hipogloso y otras redes neuronales que tienen, y lo importante es que se queden con la idea que existen estas neuronas de tono y de burst que van a mover los ojos para un lado y para el otro, y en todas direcciones. Y estas agrupaciones de neuronas están diferenciadas en los ejes horizontal y vertical. O sea, tenemos neuronas de tono y de pulso, burst es pulso, de pulso y de tono, separados para los ejes verticales y horizontales. Separados para los ejes verticales y horizontales. Para el eje horizontal tenemos las neuronas de pulso, están puestas acá abajo en la formación reticular pontina paramediana, y las de tono están muy abajo, cerca del núcleo vestibular medial y el núcleo prepósito hipogloso. En el caso de los movimientos verticales, las neuronas de pulso están bien acá arriba, en el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, IMLF, allá arriba, y las neuronas de tono están cerquitas, están muy cerca, en el núcleo intersticial de Cajal. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque al estar separadas estos dos grupos neuronales de pulso y de tono para los movimientos horizontales, tenemos la posibilidad de que una de las dos se dañe por separado. Y en particular, la neurona que está en la de tono, que está, o step, aquí es la otra terminología que se ocupa, está más abajo y tiene una irrigación por la arteria cerebral anteroinferior y posterior-inferior que lo hace un poquito más vulnerable a, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares. Así, lo que ocurre es que ocurre este tipo de fenómeno, donde los pacientes que tienen daño por algún infarto, por ejemplo, en las neuronas del núcleo vestibular medial, son capaces de desviar la mirada. El paciente desvía la mirada hacia la izquierda o a la derecha sin problema, pero no es capaz de mantener la mirada lateralizada. Si ustedes ven, hay un movimiento lento que apenas se alcanza a mover, de que empieza a correr el ojo de vuelta a su posición central. Empieza por elasticidad, a devolver el ojo al centro. Pero luego todo el sistema se dice, no, pues si yo quería mirar hacia la derecha. Así que rápidamente pega una sacudida, de nuevo la neurona del pulso, de burst, desvía la mirada de vuelta hacia afuera. Y entonces tenemos este movimiento repetitivo que pelea la elasticidad con el mover la neurona de vuelta hacia afuera. Y esto es lo que se conoce como un nistagmo de origen central o nistagmo evocado por la mirada. Y es patología que nos habla del daño a nivel de estructura cerca del núcleo vestibular medial o del núcleo prepósito hipogloso, que son en general signos de un infarto en estas zonas del tronco encefálico bajo. Les quiero hablar de otra neurona que por su nombre y característica me genera mucha fascinación, que es la neurona de la omnipausa. ¿Para qué sirve la neurona de la omnipausa? Es el freno de mano del sistema de sácaras. Porque estas neuronas, sobre todo las de pulso, están todo el rato recibiendo ideas desde la corteza de, oye, podríamos mirar para acá, podríamos mirar para allá, pensando en rastrear nuestra escena visual. Y están así como siempre, así, movámonos, movámonos, movámonos. Necesitamos una neurona que les diga, no, espérese, nos vamos a mover cuando sea su turno. Porque si te mueves antes de tiempo, no le vamos a dar espacio, tiempo a la neurona de tono a que mantenga la mirada esos 20 milisegundos, ojalá 40 milisegundos que necesitamos para capturar la imagen de forma precisa. Así que necesitamos un freno de mano, que aquí pueden ver en negrito acá arriba, no sé si tengo una diapositiva, sí, ahí está, que tenemos esta neurona de la omnipausa que mantiene el movimiento frenado hasta que es hora de mover los ojos realmente. Aquí vemos un pobre paciente pediátrico que tiene una falla en la neurona de la omnipausa.
que puede fallar en algunos fenómenos postinfecciosos, en algunas romboencefalitis, alteraciones de tronco y cerebelo inflamatorias postinfecciosas, donde de repente él quiere mover los ojos para un lado, pero toda la programación, toda idea de dónde llevar los movimientos oculares, empieza a mover los ojos como loco en todas direcciones. Vemos que a nivel de tronco también la cara entera se le mueve un poquito, tiene un fenómeno parecido, pero miren, con los ojos se vuelven locos moviendo para todos lados. Este signo clínico se llama opsoclonus myoclonus y es un signo específico de daño en la neurona de la omnipausa. Ok, ahora vamos a abandonar el tema de los movimientos sacádicos y vamos a avanzar a otro tipo de movimiento ocular. El seguimiento lento es lo que están viendo ahora con los ojos, ya no son movimientos rápidos, sino que es un movimiento fluido que acompaña un objeto que está atravesando el campo visual, como una pelota o un pájaro que va moviéndose por el espacio y que nosotros, sin mover la cabeza o moviendo la cabeza también, seguimos el objeto con la mirada en un movimiento, en un smooth tracking o seguimiento suave o seguimiento lento. Como lo que ven ahí, imagínense que están moviendo y siguiendo el dedo con la mirada, logrando exactamente eso. Y al hacer eso, eso es lo que van a ver en los ojos del paciente. El seguimiento lento implica una serie de cálculos tremendamente complejos que involucran a muchas áreas del sistema nervioso central, muchas estructuras a nivel cortical y sobre todo muchas estructuras a nivel del cerebelo. Porque aquí lo que está ocurriendo es que el sistema está prediciendo la trayectoria del pájaro, la trayectoria del dedo, la trayectoria de la pelota en el espacio. Está prediciendo dónde va a estar en los segundos, en los instantes siguientes y está en adelantado enviando mensajes a los núcleos de programación de los movimientos oculomotores, de los movimientos oculares, para en el fondo cumplir una trayectoria que calce, de tal forma que la mirada calce con el desplazamiento de este objeto en tiempo real. Aquí en el fondo todo el tipo de una diapositiva solamente para imaginar la cantidad de cálculos que tienen que estar operándose y que se ejecutan en tiempo real con una precisión asombrosa para lograr los seguimientos oculares lentos. E insistir en el fondo que dentro de las estructuras del cerebro que se ocupan para generar esto, el cerebelo tiene las estructuras corticales superiores van a hacer la calculometría de justamente predecir en la trayectoria del objeto en el espacio que se imagina el cerebro, de dónde van a moverse las cosas. Y es el cerebelo el que transforma ese cálculo de dónde se va a mover el objeto en el espacio en los movimientos oculares necesarios para poder cumplir esa trayectoria. Entonces el cerebelo traduce el cálculo en instrucciones concretas a qué tienen que ir haciendo los ojos. Ahí está, el cerebelo. Aquí tienen un paciente con un cerebelo, muchos pacientes pueden tener, voy a sacar mi video, que tienen esto que es una total abolición, falta de seguimiento ocular lento. Aquí el paciente está tratando de seguir el dedo del examinador que se mueve tan lentamente como ustedes lo vieron en los videos anteriores, pero los ojos no se mueven haciendo seguimiento lento. En cambio, como no hay seguimiento lento porque el cerebelo de este paciente estaba muy atrofiado con alguna disfunción cerebelar, no logra hacerlo. O no lo logra hacer a tiempo suficiente, no logra hacer todos esos cálculos lo suficientemente rápido para lograrlo. Y el seguimiento lento es reemplazado por una serie de movimientos sacádicos. Las sácadas reemplazan al seguimiento lento cuando este falla y por eso podemos ver en el fondo que aquí este paciente hace un montón de sácadas en vez de seguimiento lento. Bien, vamos a seguir adelante dentro de esta presentación a otro
de los movimientos oculares y vamos a hablar, nos vamos a ir desordenando un poco, a los movimientos de vergencia. Aquí pueden ver que los ojos, en vez de estar alineados a un objeto en la distancia, se juntan, se ponen turnio en buen chileno. Este es un tipo de movimiento ocular que se llama de vergencia y por supuesto de convergencia es cuando cuando el objeto en cuestión se está acercando, tenemos que angular la mirada, tenemos que hacerla converger para poder rastrear el objeto y si el objeto se estuviera alejando, lo haríamos diverger. Esto se logra para que en el fondo nosotros podamos mantener la visión binocular en el objeto que nos interesa, que puede estar a distintas distancias. Objetos que ya estén a una distancia un poco mayor que un par de metros, de hecho que 1 o 2 metros, ya en el fondo los movimientos de divergencia son mínimos, ya que se asume o la diferencia de necesidad de converger es mínima para lograr ver todo de forma binocular, que es como lo estándar. De nuevo aquí los cálculos tienen mucho que ver con identificar el objeto en cuestión y calcular a qué distancia está para saber cuánto tengo que hacer converger los ojos. Y aquí hay un flujo de información para lograr ese cálculo que involucra muchas áreas de la corteza cerebral. Curiosamente, el cerebelo aquí tiene poco que ver y son más estructuras de las cortezas visuales y de las cortezas de asociación las involucradas en generar ese tipo de cálculos. También hay un reflejo que está asociado con el reflejo de convergencia, que son los reflejos de acomodación, que tienen que ver no solamente con la posición de la mirada, sino que además se hacen algún tipo de... se contrae un poco más al lente, al cristalino, para lograr un foco, sobre todo cuando el objeto está muy cercano. Entonces habla acá abajo, en esta parte de la diapositiva, una tríada de la visión para los objetos que están cerca, que es la convergencia ocular, de la que ya hablamos un poco más, el reflejo de acomodación, que es en el fondo aumentar el diámetro anteroposterior del cristalino para lograr un foco más cercano, y el reflejo pupilar, que va a ajustar la cantidad de luz que vaya a entrar por todo el sistema, que va a determinar un poco mejor la visión a un objeto que estén más cercas. Ahí puse todas las flechitas, pero en el fondo la idea es considerar que este reflejo para la opción de cerca le lleva a acomodación del cristalino y de la pupila. Es el concepto importante a retener. Creo que es suficiente con esta cápsula. Lo vamos a dejar hasta acá y seguimos en la tercera cápsula en pocos minutos.